Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de la Vida. Una mañana más, juntos, compartiendo y estudiando de las Sagradas Escrituras. Roguemos a nuestro Padre Celestial, por el Espíritu de su nuevo Hijo, por sabiduría, entendimiento y comprensión, para el tema de hoy que se titula El Mesías murió por los pecados del hombre, segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en Levítico 16:19 que dice: y esparcirás sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Debemos responder las preguntas de ayer. ¿Qué pasaba después de una semana? Después de 2 semanas, de un mes, 2 meses o 3, después de un año entero de estar rociando la sangre en el santuario todos los días? ¿Qué pasaba? La sangre se secaba y quedaba pegada sobre los cuernos del altar, en el suelo, en las paredes, porque se salpicaba, sobre todo el altar, en el piso. El santuario se ensuciaba con la sangre y por eso requería que fuese limpiado, pero simbólicamente no era la sangre de lo que ensuciaba, sino el pecado que representaba esa sangre. Por eso, Levítico 16 habla de la purificación del santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. Por eso, se necesitaba el día de expiación. Al trasladar los pecados del pueblo al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar ahora los pecados del santuario a donde habían quedado registrados. Nuestro Padre Celestial ordenó para eso que se hiciera la expiación de cada una de las cosas sagradas. De igual manera, había que purificar el altar de los sacrificios. Dijimos que a los 10 días antes sonaba la trompeta. La trompeta anunciaba que se acercaba el gran día de Yom Kippur, el gran día del juicio, porque en ese día todo el que no tenía sus pecados registrados en el santuario, el que no había confesado sus pecados y los había trasladado al santuario, quedaba cortado de su pueblo. Porque cuando se limpie el santuario, si tus pecados no fueron trasladados a él, quedaban en ti. Si tú que pecaste durante este año no trajiste tu ofrenda al altar y no confesaste tu pecado, y se hace la limpieza de toda la congregación de Israel de sus pecados, y tus pecados no están en el santuario para ser limpiados, quedan sobre tu cabeza. Y ahora tú eres cortado del pueblo de Yahweh. La sangre sea sobre tu propia cabeza. ¿Ven por qué era tan importante el día de expiación? Por eso sonaban las trompetas. Ahora, ¿qué simboliza esto en el gran plan de salvación? Trompetas. Es el anuncio de que se acerca el gran día del juicio. Señalaba esta fecha como el inicio de la purificación del santuario. Pero antes de esa fecha, Yahweh tenía que mandar un mensaje, al sonido de la trompeta, un mensaje que anunciara al mundo que se acercaba el gran día de expiación, el gran día del juicio. Y ese mensaje fue proclamado en esta tierra, en lo que se conoce como el triple mensaje angélico. Bien, se le conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versos del 6 al 10. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria del Mesías, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados
estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, que se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos serán eliminados de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo del Altísimo, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra del Mesías, en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo, será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio del Mesías. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre el Mesías y Satanás, y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Apreciados oyentes que ya disfrutemos de este día. Hasta mañana.